Por un momento Estados Unidos y hablamos de Ecuador, hablamos de el vecino país que ha sido noticia también en los últimos meses por un inusitado incremento, esto quizá podríamos incluso ampliarlo a años, de la violencia criminal en Ecuador. La última información que remeció el mundo, la región, fue el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador, lo que generó toda una turbulencia y realmente conocimos la realidad de ese país, realidad que nos toca no solo por ser frontera, sino que también hemos estado en esas corridas políticas, ¿no? Mira, esa es la imagen en el recuerdo del también colega periodista Fernando Villavicencio, asesinado en Ecuador. Pero podemos ver a los protagonistas de la elección de hoy, mientras veíamos el recuerdo del fallecido Villavicencio. Bueno, meterse a la política le salió así de caro, ¿no? Así de inexplicable el crimen de este periodista, pero estos son los rostros que ahora podrían liderar el país vecino, ¿no? Hablamos de Daniel Noboa y Luisa González, y para entender un poco qué se viene en las presidenciales ecuatorianas, vamos a conversar con Saudia Leboyer, periodista y docente de ese país, que nos regala unos minutos de su tiempo para proyectar quizá lo que algunos empiezan a decir. Saudia, buenas noches, gracias por tu tiempo. Algunos empiezan a dejar casi por sentado que Ecuador irá a una segunda vuelta, a un balotaje entre Noboa y González. ¿Piensas así también, Saudia? Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. A ver, las últimas encuestas, acá ya están prohibidas que corran, ¿no? Pero hay una probabilidad de que aquello ocurra, que haya una segunda vuelta. Está nuevamente polarizada completamente la elección entre los dos candidatos que tú acabas de mostrar. Hasta hace más o menos 24 horas, quizás un poco menos, había como esta probabilidad de que haya también una sola vuelta, ¿no? O sea, esto de la segunda vuelta ha tomado otra vez revuelo hace unas pocas horas, porque como te digo, hasta hace 24 había mediciones que te decían que ganaba en una sola Ajá, vuelta el presidente actual. correcto. ¿Tú crees que le ha funcionado o ha usado a su favor Daniel Noboa estar en el gobierno, más allá del permiso, de apartarse del cargo en sí para este último tramo de la campaña, pero estar en el gobierno le ha permitido eso, de alguna manera mostrarse con más claridad como gobernante ante sus electores? Por eso quizá también todavía tenemos posible ese escenario de una victoria de Daniel Noboa en primera vuelta. A ver, verás, hay que entender, la elección de Noboa, que resultó una sorpresa, y es justo después del asesinato de Fernando Villavicencio, cuando él logra trepar, le permitió a él decir lo que iba a hacer. Él dijo, yo quiero ser electo para el periodo de 4 años. Ujú. Entonces, en el país había una suerte de conciencia que él iba a estar todo el tiempo mirando la elección, mientras hacía lo que le tocó enfrentar en los primeros momentos del gobierno. Me refiero, por ejemplo, a la crisis de violencia y me refiero a la crisis de electricidad que tuvimos súper agresiva nosotros por acá. Entonces, lo que él ha hecho es consolidar su imagen, porque recuerda, y eso es un poco también lo que va a pasar ahora, no todo el mundo es novoísta, como no todo el mundo era lacista, ni como todo el mundo era necesariamente morenista. Ujú. Lo que es anticorreísta. Entonces, el que tiene la mayor opción todavía sigue esa figura bien fuerte, por eso te decía que está polarizado. Yo creo que si Noboa se queda un tiempo más en el poder, seguramente después él va a hacer el novoísmo contra algo más, porque las sociedades ahora funcionan así, altamente polarizadas. Qué interesante el análisis que haces del candidato que parte con alguna preferencia, el actual presidente ecuatoriano, el joven político también tenemos que decir, Daniel Noboa, con algún manual de estilo que nos hace pensar en Bukele, en esos liderazgos de una derecha que se quiere mostrar muy proactiva, muy resuelta. Pero hablemos de la otra candidata, de Luisa González, y de lo que también puede ser el producto de algunos procesos en la propia izquierda ecuatoriana, ¿no? ¿Cómo ves a esta candidata y cómo ves también su participación en estas elecciones? Incluso si no ganara, ¿arrastraría un buen voto para la asamblea? ¿Arrastraría un buen voto
para los legisladores? Ya, verás, lo que tienes que tener claro es que el correísmo tiene cooptado alrededor del 30 al 35%, hay algunos que dicen que no pasa el 33%, pero el punto es que siempre está en su techo. Okay. Lo curioso que aparentemente pudiera pasar en esta elección es que es la primera vez que dejarían de ser, después de que llegaron al gobierno en el año, después de la constituyente, porque acuérdate que Correa gana sin participar con legisladores. Cuando él ya tiene legisladores, él tuvo siempre el control del Congreso. Sería la primera vez en muchísimos años que el correísmo pasaría aparentemente a ser la segunda fuerza del legislativo, lo que en términos de gobernabilidad puede resultar complejo. ¿Por qué? Porque Noboa va a ser la primera fuerza, pero no va a tener la mayoría. Y entonces eso va a llevar a un sistema de negociación. Y en el país el tema de la negociación, uno, es difícil, y dos, fuera de 2 o 3 bloques fuertes que se pudieran tener, son mini fracciones, lo que complica más la discusión, pero sí puede dar este fenómeno que puede ser una suerte de un nuevo desgrane de la Revolución Ciudadana, porque tú me preguntabas, Luisa González, si bien ha tratado de dar un giro en su campaña, es una campaña de tristeza. ¿A qué me refiero? Estamos mal, estamos así, y vamos, y nuevamente va y recurre a la imagen de vamos a hacerlo, y ponen la figura de Rafael Correa con toda la resistencia que él sigue cultivando, y además con la distancia que tiene, porque él se fue del país hace muchísimos años, tiene un juicio penal, y entonces, ¿qué es lo que tú tienes ahí? Jóvenes, este país, la mayoría, 53%, son los electores jóvenes. Para ellos, eso, qué buen porcentaje de votante joven, más del 50%. ¿Y por joven a qué te refieres? ¿35 menos? 35 menos por lo general. Correcto. Y recuerda que acá el voto es facultativo desde los 16, obligatorio desde los 18. ¿Y cuánto porcentaje de participación suelen tener? Acá en Perú, más o menos, siendo el voto obligatorio, el porcentaje siempre está alrededor del 70% de todos los que tienen que votar, votan. Nosotros lo que hemos llegado a tener es un ausentismo de alrededor del 22%. O sea, lo que se espera es ver si se llega a un promedio estable, más o menos estable, que la última elección bajó. Claro, fue una campaña donde la violencia marcaba. Teníamos un candidato a asesinato, entonces hubo mayor participación. Hay que ver, pero el histórico es 22-26%. Esa siempre ha sido la lógica. El tema que me contabas, la violencia, ¿no? La ola criminal. Ecuador como campo de batalla entre redes de crimen organizado, narcos, disputándose el territorio. Esta situación tan compleja que ha llevado incluso a la política ecuatoriana a inventarse ciertas fórmulas, ¿no? Catalogar como terroristas a las redes criminales. Este que se presenta como el principal desafío, ¿crees que los candidatos han presentado programas de gobierno con soluciones claras, con una ruta, digamos, a revertir esta situación? Muchos analistas consideran que la violencia criminal no está todavía superada en Ecuador. A ver, primero es una campaña típica como en cualquier país del mundo, o sea, son campañas de TikTok. ¿Tú qué dices en pocos segundos? Haces alguna gracia porque además el TikTok tiene esa característica, ¿no? Entonces, tú no sabes qué están haciendo. El debate con tantos candidatos se hizo en 2 franjas, entonces oías a los primeros hablar minutos y entraban después de hora y media los siguientes. Entonces no ha habido una discusión real de lo que se va a hacer. Hay muchas preguntas sobre cómo pudiera ser el desempeño, por ejemplo, de una reelección de Noboa. ¿A qué me refiero? Claro. Que esta vez ya tendría que proyectarse para un gobierno de 4 años, porque una cosa es manejar la transición y otra cosa es manejar un gobierno de 4 años. Y como te digo, va a tener esta dificultad legislativa, entonces hay que ver cuáles son sus primeras acciones políticas para romper aquello. Y ojo que en el país ya se ha estado, de alguna manera, en ciertos niveles políticos ya se habla que desde hace rato que se debería hacer una reforma constitucional, una asamblea constituyente, cualquier sistema, cualquier mecanismo que permita destrabar la política. Porque son discusiones que no se dan. En una campaña no se dan y además con partidos de alquiler, entonces es bien difícil. O sea, el fenómeno de fragmentación partidaria que se vive en varios lugares de América Latina, en el Perú, ni te digo, se alistan 40 candidatos a las presidenciales, imagínate esa fragmentación. Tú dices que en Ecuador
esa situación no permite ni siquiera que haya habido un debate claro de qué ideas, qué programas van a aplicar quienes están postulando a la presidencia. Claro, y le sumas a eso la dificultad de que probablemente si llega Noboa al poder o si retiene el poder, no va a tener una mayoría en el Congreso, que no le va a hacer fácil las cosas, ¿no? Mira, es casi un relato de la política latinoamericana el que me estás haciendo, Saudia, porque encuentro muchos puntos de comparación con otras realidades, ¿no? La realidad peruana también ha ido por eso, marcada por los desencuentros personales de los políticos, ¿no? Creo que Noboa tenía incluso un lío con su vicepresidenta, ¿no? Lo que te habla de esta poca fraternidad entre políticos, ¿no? Como que más choque que acuerdo, que negociación, ¿no? Y por eso te decía que todo va a depender mucho de cuál sea su primer, si es que es reelecto, ¿no? ¿Cuál va a ser su primer movimiento político? Te voy a poner un escenario. Vamos a suponer que dice, voy a empujar una reforma a la Constitución vía referéndum. Eso te empuja el panorama político muy fuertemente. Entonces ahí uno puede decir, ok, vamos a ir en esta línea. Entonces, eso es lo que no se sabe que va a pasar exactamente, ¿ya? Entonces, eso es el candidato Noboa. Si fuera Luisa González, tenemos problemas de otro tipo, porque la agenda de ellos es clara desde hace varios años, es la impunidad. Es que suelten a Glass, es que se desaparezcan, se acaben los juicios, o sea, las sentencias que tendría que enfrentar Correa, y no solo ellos, sino unos cuantos que tenemos en México que tienen acusaciones, sobre todo por malversación de fondos públicos. Ahora, ¿qué se espera también de los otros candidatos? Porque en realidad estamos hablando de 2, pero son 16, entiendo, los que van a correr la elección presidencial. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Hay alguien que se proyecte como, oye, este puede hacer un buen papel a futuro? ¿Qué nos puedes decir de los otros? Verás, de los que están corriendo, la gran sorpresa es, sobre todo porque se hizo más pública en ese momento, es la que fue candidata vicepresidencial de Villavicencio, Andrea González. Ella pudiera, pues, hay algunos datos que dicen que pudiera obtener un honorable tercer lugar, pero ojo, la distancia entre los dos punteros de la presidencial es bien grande. Pero ella pudiera tener un futuro político interesante, pero tiene que construir ese futuro político, que no es necesariamente solamente correr en las campañas presidenciales, es hacer muchas cosas entre campaña y campaña. Entonces, ella pudiera tener un papel interesante, tiene que trabajarlo, va a tener que pelearlo, pero es un perfil que realmente ha llamado muchísimo la atención, y como ella estaba francamente muy atrás, y dicen que las últimas encuestas que ha crecido bastante. Entonces, bastantes que no van a llegar al 9% de la votación. O sea, date cuenta. Claro, es poquito, otra vez la fragmentación, ¿no? Por eso te hablaba al principio que es nuevamente una campaña entre dos opciones, y siempre es correísmo, anticorreísmo, con quien sea que logre llegar lo más arriba posible, porque lo que atrae es el voto a... Una vez que pase el periodo, hay que ver si es que se constituye como una nueva fuerza política, una alternativa distinta. Se entiende, qué interesante. Andrea González, la recordamos de ese momento donde se barajaban nombres para reemplazar a Villavicencio, ¿no? Creo que Zurita, incluso Cristian Zurita terminó como candidato. Bueno, efectivamente, las elecciones te muestran eso también, figuras políticas que crecen. Ahora, ¿cómo está la sociedad en Ecuador? Digamos, ¿cuál es la expectativa? ¿Está conectada a la elección? Decías que las campañas no te están vendiendo mucha esperanza, ¿no? Y eso a veces marca también el ánimo con el que el elector llega a las urnas, ¿no? Si el político no te vende esperanza, hay como un desánimo, un desencanto, un desapego. Se menciona mucho esa palabra acá en el Perú, donde ya la gente va a votar casi con la nariz tapada, ¿no? Sí, mira, acá, por eso te decía que hasta hace 24 horas había la probabilidad, porque no está descartada de que sea una sola vuelta, es porque la gente está cansada. Tuvimos elecciones en el 22, tuvimos que tener elecciones en el año pasado, a finales del 23 se posesionó, y ahora tenemos otra vez elecciones. Entonces la gente está como cansada, y sobre todo tenemos otro tipo de prioridades. Una de ellas es el trabajo, la seguridad, ver si es que cuando llegue la época de que no llueve mucho, vamos a tener la suficiente capacidad
para tener luz. O sea, hay otras prioridades en la gente. La tasa de desempleo acá es bastante alta. Entonces yo creo que por eso también hay mucha gente que dirá ya que esto se resuelva de una vez. Y eso también te hacía prever que era probable que haya una sola vuelta. Yo no la descarto, no la descarto. O sea, yo no diría, no, no va a pasar esto. Yo siempre digo, es una probabilidad y mientras sea una probabilidad alta hay que hablar de ella, ¿no? Entonces la gente está cansada, la gente lo que quiere es que el lío político termine, porque estamos todo el tiempo en la política. Es como ustedes en Perú, que tienen mucho tema político y hay momentos que se generan unas crisis que son imparables y eso pasa acá. Claro, ¿y la economía cómo va también allá? Era una pregunta a partir de que el año pasado me parece que el PBI de Ecuador también estaba muy cerca al cero, ¿no? Ajustado, sin crecimiento. Creo que nuestra economía a veces está también muy anclada al cero. Hablo de Perú, pero en Ecuador urge crecer para generar empleo, urge crecer para dinamizar la economía. ¿Cómo ves la demanda económica del país? Hay algunas mejoras, hay algunas señales de mejoras. Por ejemplo, si tú te fijas, el riesgo país ha caído. Estaba ayer, presentaron las cifras, estaba alrededor del 900%, cuando llegamos a estar con los 2000 puntos. Entonces, esas son mejoras. Tiene cifras que son interesantes, la recaudación de impuestos ha mejorado. Mira que nosotros tuvimos que cerrar el Yasuní por una cuestión política constitucional, que se ganó una demanda a los grupos que defendían el Yasuní y eso obliga a que haya que pagar impuestos. El presidente Noboa logró que sin que haya mayores dramas, se suba el IVA, se suban los precios de la gasolina. Entonces han habido ciertos correctivos que impactan positivamente en la macroeconomía del país. Entonces, el tema es que a esto hay que lograr atraer inversión para poder crecer y poder generar trabajo. Y ese es el punto que debiera pensarse, debiera trabajarse cuando llegue el nuevo gobierno. Correcto, o sea, como que no ha habido tiempo, quizá espacio, o ni siquiera podríamos decir ese ánimo político de la ciudadanía de estar en esa discusión. Me quedo con eso que me dijiste de que el debate no ha sido el mejor en esta campaña. Que sea lo mejor para Ecuador, Saudia, que sea una jornada electoral que reafirme la democracia en ese país y a ver cómo les va. Muy pendientes desde Perú de lo que ocurra en Ecuador. Te agradezco mucho por tu tiempo. Hemos conversado con Saudia Leboyes, periodista y analista ecuatoriana. Buenas noches, Saudia. Buenas noches y muchas gracias. Bien, amigos, esta era un poco la mirada que teníamos que hacer de Ecuador, del país vecino, de lo que se viene, de los candidatos, de Noboa con fuertes probabilidades de mantenerse en el poder, con el correísmo intentando quizá con mejor probabilidad pasar a una segunda vuelta. Ecuador es importante, siempre es importante la región, miramos la región, queremos entender la política internacional también. Novedades desde el Switcher, Rodrigo, ¿qué ha pasado? ¿Qué imagen tienes para mostrarnos ahora? Gracias a todos los que están conectados.